versículo 16. El tema que tenemos para esta ocasión se titula Salvando a la iglesia. Y tú podrás decir, salvando a la iglesia, pero Cristo ya no salvó a la iglesia. Efectivamente, Él la salvó. Pero hoy vamos a estar tratando con otro versículo también que dice que Dios decidió salvar a los creyentes por la locura de esta predicación. Entonces, ya están salvos en la cruz, pero ahora tenemos que salvarlos del desconocimiento de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, incluyéndome a mí. Y entonces, pues es muy importante, mire cómo dice ahí, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué Pablo llegó a esa conclusión que él no se avergonzaba del Evangelio y otros sí? Porque ellos todavía se estaban refugiando en la ley. Por eso es que venimos a salvar a la iglesia, porque la iglesia de hoy todavía está refugiándose en los pobres y débiles rudimentos conforme a las costumbres de los hombres y los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces, mientras que la iglesia todavía esté albergada, esté refugiada en los pobres y débiles rudimentos, pues se está avergonzando del Evangelio. ¿Por qué él no se avergonzaba del Evangelio? Porque imagínate, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, que tú vas a decir, ahora, yo me declaro santo. Y entonces el legalista te va a decir, ¿y dónde están tus obras de santidad? ¿Qué tú has hecho para lograr santidad? Bueno, yo no he hecho nada, pero hubo alguien que sí la hizo por mí. Tú no ves que esto es una batalla que hay entre la carne y el espíritu. Y entonces Él no te quiere peleando porque tú tienes un guerrero dentro de ti que se llama Jesucristo. Y Él es el que hace todas tus obras. Y Él es el que gana todas tus batallas. Por eso es que tú eres más que vencedor. Pero dice, eres más que vencedor por medio de aquel que murió y resucitó por ti. Él es el verdadero guerrero. Es él, y dice que ya Él está en su reposo. Él no está peleando hoy. Ya Él peleó ahí en la cruz. Y dice que todas tus obras estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo. Así que ya Dios, eso era como un plan que lo tenía fríamente calculado. Y lo único que vino a la cruz y lo ejecutó. Pagó el precio. Ya, todas las obras que yo tenía de antemano preparadas para que anduviesen en ellos, aquí está el precio. Y pagó el precio. Entonces hoy tú debes estar, como iglesia, tú debes estar en gozo, en alegría, como estaba cantando el pastor Iván. Hay un apostolado que fue diseñado para nosotros, así como antes de la cruz hubo un apostolado diseñado para los que estaban en la ley, pues ahora después de la cruz hay un apostolado, por este apostolado se llama gracia. Por eso es que del viejo pacto había un versículo que dice que vendría un camino, que sería un camino de santidad, una calzada de santidad. Y que el que anduviese por allí nunca más diría estoy enfermo. Imagínate que era un cayado de gracia. ¿Tú sabes lo que es un cayado? Como una atadura. Y eso era lo que venía para nosotros. Un cayado de gracia que venía a arroparse en tu vida y ese iba a ser todas tus obras. Entonces, por eso Pablo llegó a la conclusión, pues no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para justicia a todo aquel que cree, primeramente a los judíos, que eran los que venían pagando un precio, Dios, y también a los gentiles. Entonces, tú tienes que estar en la misma posición, en el mismo sentir. Y tú hoy levantar tu frente en alto y decir, pues yo tampoco me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios, porque por fe y para fe entendemos que Cristo hizo todas mis obras. Es decir, que yo no tengo que santificarme por mí mismo. Yo puedo santificar mis pensamientos cuando se me ocurra una de mis locuras o una travesura de mi carne. Entonces yo ese pensamiento lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo y lo santifico en el nombre del Señor. Mis pensamientos o mis maquinaciones. Porque nuestra carne maquina. Pero buscar santidad en mi cuerpo no puedo. Tú no ves que en mi carne no mora el bien. El apóstol dijo, y hallo esta ley que el mal está en mí. Esto es en mi carne. Y en mi carne no mora el bien. Entonces, ¿cómo lo voy a santificar? Si no puedo. Ahora yo si puedo santificar los pensamientos, las travesuras, las maquinaciones. En el nombre del Señor digo, con una sola ofrenda Él santificó mi vida para siempre. Por lo tanto me declaro santo. Y echo ese pensamiento afuera. Entonces no te avergüences del Evangelio. ¿Y por qué? Porque mira,
Ese poder que nosotros andábamos buscando, a lo mejor en una continua oración, aleluya, 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 gloria a Dios. Por favor, si tuviéramos un poquito de respeto, se sabe que eso no es ni una oración que Dios le agrada. Que tú te pongas, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te va a decir, chico, pero tú estás loco, ¿qué te pasa? Porque tú le puedes decir, gloria a Dios, aleluya. Y ya, y entonces esas voces también fingidas, a Dios no le agrada. Porque Dios lo que anda buscando es la integridad de tu corazón, de tu mente. Amén. Entonces, pues este tema se titula Salvando a la Iglesia. Y entonces ahí en primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, primera carta a los Corintios, capítulo 11. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué? Porque es poder de Dios. Esto es poder, hay una clase de poder en ese Evangelio. Imagínate cuando tú dices, me declaro sano. Si te lo crees, ahí donde está el Dios, te lo crees, pues la sanidad va a llegar a tu vida. Digo que estoy próspero, aunque no tengas provisión. Y entonces el Evangelio hace que haya de donde no hay. Y hayas gracia en el oportuno socorro. Es una locura, claro que es una locura. Yo sé que es una locura, pero es una locura que funciona. Le funcionó a Dios, imagínate. Dios fue el primero que se paró con esa locura en el universo y dijo, wow, esto está vacío. Tengo que llenarlo de moradas. Y dijo, sean los planetas, sean los universos, sean las galaxias. Y yo no sé qué tiempo le tomó a Dios. Pero, mira, para sorpresa de él, cuando él dijo, oye, ¿qué se está formando por allá por el rinconcito ese? Cuando yo dije, sean las galaxias y los planetas. Oye, como que se me formaron por allá y por acá. Oye, como que esta palabra funciona. Porque Dios fue el primero en experimentar la fe. Por eso que dice que es el autor y consumador de la fe. Porque para él ser el autor es porque fue el primero que trabajó con la fe. Y a él le funcionó. Y si a él le funcionó, a ti te va a funcionar también. Te va a funcionar porque él dice que ahora te imputó su fe por leyes espirituales a tu vida. Aquella fe que venía, estábamos confinados bajo la ley. En lo que se revelaba aquella fe que iba a ser dada a nosotros. Entonces ahora tú posees la fe de Dios. Porque Él la compartió contigo. Por eso Él dijo, mayores cosas que estas harán. Él dijo, si te lo crees. Si te crees que tú eres capaz de trabajar con lo invisible y con el poder de Dios de la manera que Él lo hizo. A Él le funcionó. ¿Por qué a ti no te va a funcionar si tú estás hecho de su misma clase? Entonces veamos ahí en primera carta a los Corintios capítulo 11. Porque ahora tú tienes que ver cuál es el sentir de Dios. ¿Cuál es el sentir de Dios? ¿Cómo Dios piensa? ¿Cómo Dios siente? ¿Cómo Dios quiere que tú pienses en cuanto a lo que se refiere a la vida espiritual? A la vida espiritual. ¿Cuál es el sentir de Dios para con nosotros? Entonces ese sentir Él lo compartió con su apóstol Pablo. Y ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 11, en el versículo... A ver si estamos ahí. Sí. Primera carta a los Corintios. ¿Me acompañan? Yo creo que si no es primera, es segunda. Discúlpenme. Ahí mismo está. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 28. Dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, mira, por todas las iglesias. Míralo ahí. Ese era el sentir de Dios a través del apóstol Pablo, como le dijo Pablo. Hay un sentir en mí que es como me preocupo por todas las iglesias. ¿Por qué? Porque cuando sabemos que hay una sola iglesia, pero como hay diferentes congregaciones, pues le llamamos iglesia a todo eso que se denomina una congregación. Que donde quiera que está el cuerpo del Señor, pues ahí hay una congregación y ahí está parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Y entonces Pablo dice, mira, sobre lo que a mí se agolpa es la preocupación, me preocupa. Me preocupa cómo la iglesia se está comportando. Entonces, hay otro versículo que quiero compartir contigo,
que es muy interesante, que está ahí mismo en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1. Estos son versículos, imagínate, esta es nuestra receta. En el versículo segunda carta a los Corintios. Oye, este Corintio lo he estado leyendo y fíjense que lo que vamos a tratar hoy tiene que ver mucho con esta iglesia que estaba en Corintio. En el versículo 15, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 15, dice: con esta confianza quise ir primeramente a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Entonces ahí tú cabe preguntarte, ¿una segunda gracia? Bueno, de él tomamos todo gracia sobre gracia. Como estaba compartiéndonos el pastor Iván, allá en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 16, cuando dice, de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Por lo tanto, ahora llega el apóstol Pablo y dice, mira, quise ir a vosotros para que tuviesen una segunda gracia. Porque ¿qué pasó con la primera gracia que recibieron? Mira, ¿cuántas iglesias no hay del sistema religioso? Vamos a denominarlo así, que todavía están cumpliendo un poquito de ley y están dando los primeros pasos de gracia. Pues ¿qué les pasa a ellos? Que todavía ellos vienen con rudimentos. Vienen con bautismos en agua. Que eso era lo que les pasó a los corintianos. Los corintianos habían recibido la gracia y la recibieron con gozo. Oye, que por gracia somos salvos. Oye, eso está tremendo. Pero entonces teníamos 12 hombres 12 apóstoles que caminaron con nuestro Señor Jesús. Y Pablo, imagínate, Pablo pasaba por los corintianos, pero como él andaba en viajes misioneros y después se iba para los galasianos y después para los filipenses, y cuando andaba por allá por los filipenses, entonces venían los 12, decían, no, pero ustedes no se están bautizando en agua, no, hay que bautizarse en agua. Y hay que celebrar Santa Cena, y hay que imponer manos, y hay que, entonces, es por eso que el apóstol Pablo tiene que llamarle la atención al apóstol Pedro, ahí en el libro de Gálatas, capítulo 3, si mal no recuerdo, es el versículo 9, donde dice, mira, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, ¿por qué si tú siendo judío vives como los gentiles, obligas a los gentiles a judaizar? Y eso es lo que le estaba pasando a los corintianos. Entonces Pablo dijo, no, pero voy para allá para hablarles una segunda gracia, porque la primera que ustedes escucharon parece que no grabaron bien cuál es el concepto de la gracia en nuestras vidas, que él hizo todas nuestras obras. Y entonces cuando tú le dices a una iglesia, mira, ya no hay que bautizarse, dice, ¿cómo? Para ellos eso es locura, que tú le digas a un pastor del sistema religioso que no hay que bautizarse en agua. Muchos de ellos dicen, sí, sabemos que es un rudimento, pero como la iglesia lo pide. Bueno, la iglesia lo pide, pero cuando tú le estás agradando a la iglesia, porque la iglesia lo pide para que los filigreses no se te vayan, estás haciendo un espíritu de estupor. Estás en un espíritu de estupor. Y estás exponiendo a Dios a vituperio. Porque Él ya te bautizó en el Espíritu. Entonces tú le dices, no, pero el agua tiene que también estar aquí. Y es por causa de mala información. ¿Acaso allá en primera? Mira, ahí mismo que estamos en Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Mira cómo esta iglesia era una iglesia testaruda. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, ahí en el versículo 18. Vamos a ver qué pasó ahí. Vamos a tomarlo un poquito más desde el versículo 11. Porque he sido informado, ahí estamos todos, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 11, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hablando con los corintianos, hermanos míos, por los de Cloé, parece que los de Cloé le dijeron, oye Pablo, los corintianos están bautizando en agua, ¿y quién los puso a bautizar en agua? Pedro y los 12 pasaron por ahí y le dijeron que había que bautizarse en agua, y entonces ahora él viene a exhortarlos, mira, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Eso estaban bien, ¿viste? No, yo estoy con Pablo, yo no me bautizo en agua. Pero entonces había otro grupito que decía, y yo de Apolo. Apolo yo no creo que tampoco estaba en el bautismo en agua. Pero entonces había otro grupito que decía, y yo de Cefa, que es Pedro. Pues y yo de Cristo. Y entonces Pablo les dijo en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Y entonces tú pudieras decir, a ver, mira, él bautizó a Crispo y a Gayo, pues él también bautizaba. Vamos a seguir leyendo. Versículo 16. También bauticé a la familia de Estéfanes. Míralo ahí en el versículo 16. De los demás, no sé si algún otro he bautizado. Ahí es donde viene ahora, donde se te va a clavar la espada de la gracia. Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Eso es un Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pues la cruz es poder de Dios, porque ahí fue donde se te bautizó en el Espíritu Santo y fuego. Y entonces Pablo, que empezó a bautizar en agua, parece que el Señor le dijo, Pablo, ven acá, yo no te envié a ti a bautizar en agua, ya yo bauticé a la iglesia en Espíritu Santo y fuego en la cruz de Calvario. Ah, Señor, disculpa. Pues entonces, ¿cuál era la encomienda de Pablo? Pues aclararle a todos que el bautismo en agua era un rudimento del viejo pacto, que no era necesario después de la cruz del Calvario, porque aún el que bautizó en agua, cuando vio a Jesús no lo quiso bautizar, y Jesús le dijo, mas hazlo tú ahora, primero, para que se cumpla toda escritura. Es decir que hay cositas que venían señalándose, y entonces vemos ahora a nuestro Señor Jesús en un ministerio de 3 años por Jerusalén y por los alrededores. Y entonces tú tienes que pensar esto. ¿Qué enseñaba Jesús? Jesús enseñaba un comportamiento de él de santidad, cómo no decir mentira, cómo no ofender, cómo no agraviar, cómo no robar, cómo no matar. Es decir, lo que nos enseñó fue un patrón de conducta moral. Y como tenía que cumplir la ley, que eso era lo que la ley exigía, pues entonces él la cumplió a su cabalidad. Pero llegó un momento que quiero compartir este versículo ahora contigo, allá en el libro de Juan, capítulo 16. Estos son versículos que son claves, son versículos muy poderosos. En el libro de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 12. Vamos a ver qué pasó aquí ahora, porque siempre estamos con que las enseñanzas de Jesús, pero llegó un momento que Pablo dijo, mira, el que no se sujeta a las sanas palabras de Jesús. Hay muchos que dicen, no, las palabras de Jesús todas eran sanas. Bueno, no eran todas sanas porque muchas venían arraigadas a la ley. Cuando él dijo, esto no sale sin ayuno y oración. Entonces, hoy tú no puedes decir eso porque ya destruyó a los demonios en la cruz del Calvario. Entonces, no todas las palabras son sanas en lo que respecta a este pacto de gracia y de justicia por fe. Veamos ahí lo que dice en el versículo 12. Porque fíjate que ellos estaban y entonces le preguntan ellos, Señor, explícanos las cosas celestiales. Porque nos has explicado muchas cosas del mundo natural, terrenal, pero queremos saber las celestiales. Entonces en el versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Versículo 13, mira cómo dice ahí, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, dice, mira qué más decía ese Espíritu de verdad, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, nosotros tenemos ahora que llegar a conjeturas y pensar, bueno, cuando tú lees las epístolas paulinas, tú verdaderamente te das cuenta cuántas cosas tenía él que deciros que no las pudo sobrellevar a aquel pueblo. Cuando tú lees una carta como la de Efesios, que te está hablando de que estás bendecido, que fuiste predestinado, elegido desde antes de la fundación del mundo, eso te lo viene a confirmar el apóstol Pablo. Él dio, tú sabes, así como una orejita de que vuestros nombres ya están escritos desde antes de la fundación del mundo. Pero el Espíritu de verdad es que viene a recalcarte todas esas cosas, a confirmarte y a reafirmarte en este pacto. Entonces, cuando tú lees las epístolas, tú te das cuenta de verdad
Cuando él dijo, aún tengo muchas cosas que deciros y aún no las puedes sobrellevar. Cuando tú lees de verdad las epístolas, dices, oye, de verdad que tenía que hablar cosas que él no pudo decir, porque en aquel tiempo el pueblo no la podría sobrellevar. Imagínate, él no había muerto, no había ido a la cruz. El pueblo, de decirle que estaban bendecidos con toda bendición, que con una sola ofrenda iban a quedar perfectos para siempre, que ese sacrificio en la cruz del Calvario los iba a santificar, a redimir, a bendecir. Ellos no podían sobrellevar eso porque ellos todavía estaban con la ley de Moisés metida en su cabeza. Y él cumpliendo la ley por otra parte. Entonces le dijo, mira, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os dirá todas las cosas. Entonces, hay un versículo muy importante que se encuentra ahí en primera carta a los Corintios, porque estos hermanos nuestros corintianos, en el capítulo 1, imagínate, Pablo le dijo, lo que sobre mí se agolpa es la preocupación por todas las iglesias. Entonces, cuando usted lee esas epístolas paulinas, usted ve que en todas él lo que está es exhortando y aclarando a todos cuál era la dispensación de estos tiempos, porque Juan no aclaró nada. Juan lo que hizo fue contar la historia de las cosas como fue. Mateo igual no aclaró nada. ¿Qué aclaró Lucas? Bueno, Lucas lo que investigó, pero tampoco fue para aclarar, sino más bien para poner en orden la historia de las cosas. Mateo tampoco aclaró nada. Mateo simplemente lo que repitió, todo lo que oyó de Jesús. Después cuando vemos la primera, segunda y tercera epístola del apóstol Juan, ahí él no aclaró nada tampoco. Sino lo que vino fue lo que vieron nuestras manos conforme al verbo de vida. Eso decimos, seguiremos en el partimiento del pan y el vino, hermano, y el anticristo ha salido. Pero no aclaró nada. Quien viene a aclarar todas las cosas es el apóstol Pablo, porque a él, fíjate que a Juan, aún en su libro de Apocalipsis, él dijo, vi, oí, mas no entendí. Es decir, que él se quedó sin enseñanza, sino simplemente él vio la visión y la escribió. Pero lo que nos pasa con el apóstol Pablo es que él no vio, oyó y no entendió. Dice que a Pablo le fue revelado el misterio que había estado escondido de siglos y edades. A él no lo dejaron sin entendimiento, a él le revelaron. Por eso es que dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os aclarará todas las cosas, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es por eso que Pablo viene a hablarte de quién, de Él. No, Pablo no viene a hablarte de Él, Pablo viene a hablarte de Cristo. Él nos santificó, Él nos bendijo, Él nos perfeccionó, Él nos redimió, Él, en Él y todo en Él. Porque a Él le fue aclarado, imagínate, Él se lo llevaron al tercer cielo y le dijo, todo esto que vas a ver aquí, ve y explícalo. Y entonces imagínate el conocimiento que llegó a recibir este hombre. Fue grandioso porque dijo, no, yo en cuanto a la ley era irreprensible y aventajaba a mis contemporáneos en todo conocimiento de lo que era la ley. Pero todo eso lo he tenido por basura para ganar a Cristo en mi vida. Porque Cristo no vino con paños tibios. Cristo vino, imagínate, a revelar lo que estaba oculto desde siglos y edades. Que cuando el hombre natural lo lee, dice, no, eso es locura, eso no puede ser. Claro que es locura. Vamos a buscar ese versículo un momentito, pero vamos a terminar primero con primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Y dice, bueno, ese lo leímos, discúlpenme. El otro se encuentra ahí mismo en segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Entonces, nosotros tenemos que llegar a conclusiones, porque el evangelio es de tú llegar a conclusiones certeras. Desde el versículo 8 dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Es decir, que cuando él dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, y entonces tú tienes que decir, ¿y cuál era el Espíritu de verdad? ¿Qué Espíritu entonces había en aquellos tiempos allí? Bueno, la verdad era Jesucristo, pero el Espíritu que estaba operando en aquellos tiempos no era el Espíritu de verdad, porque era el Espíritu de la ley. Y la ley era sombra de lo que habría de venir. Es decir, que ellos lo que estaban en un espíritu oscuro. En un espíritu del hombre que haga estas cosas, por ella vivirá. Pero iba a llegar un día que el hombre no iba a hacer cosas para vivir por ella, sino que iba a venir otro, que era Cristo, hacer las obras de ellos. Y entonces
Ahora tú te quedas aquí y tú dices, bueno, ¿y yo qué hago? Nada. ¿Cómo que nada? Y en este pacto, ¿dónde está la obra? No, aquí no hay obra. Por eso es que dice sin apariencia. Ahí en el libro de Isaías, ¿te recuerdas? Cuando dice sin apariencia alguna para que le deseemos. Porque es que aquí tú no te puedes poner los ojos. Ay, qué lindo quedó ese bautismo de hoy. Oye, hoy estuvimos en una Santa Cena y quedó preciosa. La gente tiene puesto la vista en la operación de cómo fue la Santa Cena. Si quedó bonita, si quedó fea, si los panes estaban buenos, estaban malos, si dieron jugo de uva o vino de verdad, si el bautisterio estaba bonito o no, si las batas eran blancas o de colores, si le pusieron las manos y sintió temblor cuando el pastor lo tocó. La gente tiene puestos los ojos en los rudimentos, pero no en lo que el rudimento verdaderamente demandaba. Entonces aquí no hay apariencia de nada. Aquí tú no te puedes esconder. Cuando tú llegas al ministerio de gracia, aquí tú no te puedes esconder en una rodilla. Muchachos, ese hermano, desde que llega a esa rodilla, ten cuidado, que eso, en ese hermano hay una santidad tremenda. ¿Y por qué no? Porque él llega, no habla con nadie, siempre está arrodillado, orando, practica Santa Cena, bautismo, se va en vigilia, siempre está en ayuno. Y entonces esa santidad es todo apariencia en rudimentos. ¿Por qué tú crees que él en un momento le dijo, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no van para ningún lado? Y entonces parece que Pedro, que era el cabecilla, se puso a vigilarlo. Oye, si me pudieras ayudar con ese versículo. Dice, si vuestra justicia, yo creo que lo tenemos apuntadito por ahí. Imagínate, Pedro parece que se puso a vigilar y dijo, déjame ver cómo es la justicia de estos fariseos. Y los vio en ayuno, oración, vestidos de una forma. Y entonces digo, imagínate, yo soy un pescador, yo lo que ando es en chorro aquí sin camisa. Y para tener la justicia de un fariseo, eso, imagínate, hay que dejarse la barba larga, tener los moñitos, hay que estar vestido con todo ese atuendo y estar todo el día ahí oficiando. Digo, imagínate tú. Y el Señor dijo que sin esa justicia, no que sin esa justicia, digo, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos. Imagínate que ya no era imitar a los fariseos, sino ahora era una justicia mayor todavía. Mira cómo dice ahí, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esa gente, bueno, Pablo cuando hizo su resumen dijo, yo en cuanto a la ley irreprensible, en cuanto a conocimiento, aventajaba a todos mis contemporáneos. Y ahora le están diciendo, pues Pablo, todo eso lo tienes que tener por basura porque aquí no califica tu justicia. Imagínate tú entonces, ¿cómo es que entonces aparecemos ahora justificados pues por la fe? Tenemos paz para con Dios. Mira quién te vino a justificar a ti. No tus obras ni la de los fariseos, sino la fe. Aquella fe cuando empezamos este tema, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a darle un saltito ahí al libro de los Hebreos en el capítulo 11, para que tú veas cómo es que funciona esta fe. Dice, versículo 1, ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Mira, por la palabra de Dios. Imagínate, oye, mira qué clase de justicia es esa, que por la palabra de Dios, Dios constituyó el universo, como estuvimos hablando. Ahora, por la palabra de Dios, Él constituyó tu santidad con una ofrenda ahí en el madero. Dijo, con este sacrificio que voy a poner aquí en el madero, este va a ser la justicia que les voy a aplicar a ellos por leyes de fe y les va a servir para toda la vida. No van a tener que estar obrando y obrando y obrando como en el viejo pacto. Va a ser de una vez y para siempre. Una vez santificado, siempre santificado. Una vez perfeccionado, siempre perfeccionado. Por eso fue que dice que vino a ser autor de eterna redención. Eterna. Tienes que meterte eso en la mente. Que el sacrificio de la cruz es eterno para siempre. No te hace falta andar buscando justicia. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Y entonces ahora aparece también Abraham por allá en Romanos capítulo 4 diciendo en el versículo 16. A ver si nos ayudamos ahí. Romanos capítulo 4, versículo 16. Bueno, desde el versículo 13. Dice, porque no por la ley, vamos a ver una secuencia de versículos. Porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces tú tienes que decir ahora, bueno, y Abraham en este aspecto viene a ser el padre de la fe, porque fue el primer hombre que tuvo fe en creer que lo que Dios decía era cierto y verdadero. Y entonces Dios lo constituyó, óyete esto, nos constituyó herederos del mundo. No herederos así, herederos del mundo. Por eso que Pablo llegó a una conclusión, sea la muerte, sea la vida, sean ángeles, sean principados, sea lo que está, sea lo por venir, todo es vuestro. El mundo es nuestro. Y entonces no estamos gobernando el mundo. Porque estamos, ay Señor, dame fe, ay Señor, dame un poquito de sanidad. Ay, cuando ya todas esas cosas están en ti y lo que hace falta es usar el Evangelio, que es poder de Dios, para que todas esas cosas, dice que el universo fue hecho de lo que no se veía. Y mira lo que hace ahora este hombre, versículo 14, porque si los que no son de la ley son los herederos, dice ahí, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, porque no fue a ellos que se le hizo la promesa. Pues la ley produce ira, versículo 15. Mira cómo dice ahí ese versículo 15, por favor. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, esto es lo importante ahora, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Escucha esto ahora. Dice, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Si tú vas allá al libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 3, te está diciendo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y a los romanos les está diciendo lo mismo. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso es una locura. Pero ahí es donde está la fe. Ahí es donde está el poder del Evangelio. Ahí es donde tú tienes que meterte en esperanza contra esperanza. Dios lo dice, yo lo creo. Me voy a declarar sano. Y el cáncer comiendo y tú dices, yo me declaro sano. Porque Él llevó mis enfermedades. Y andas en pobreza, andas en escasez. Y te vas a empezar a declarar próspero. Dios llevó mi escasez en la cruz del Calvario. Por lo tanto, a partir de hoy me declaro en prosperidad en todos mis negocios, en todos mis asuntos. Y empiezas a llamar las cosas que no son como si fuesen. Porque vienes a tener el mismo sentir de Dios, que es esto que le quiero compartir contigo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Segunda carta a los Corintios. Ya estamos ya concluyendo. Capítulo 13. Esto está muy interesante, pero hay que creérselo, que es el lío. El lío es creértelo cuando venga la prueba, porque sin prueba. Mira, yo ahora te lo estoy hablando y yo no estoy pasando por ninguna prueba, pero cuando he tenido que pasar pruebas en mi vida, he dicho, bueno, ahora tengo que aplicar lo aprendido. Y entonces he tenido que confiar en lo que me he creído. Y he dicho, bueno, Señor, ahora voy a poner a funcionar tu palabra porque es lo único que tengo. No puedo hacer ninguna obra porque tú hiciste todas mis obras. Tú dices que llevaste toda mi iniquidad, todo. Y que me declaraste santo y sin mancha y limpio, irreprensible y sin caída delante de ti. Pues ahora yo me siento caído. Ahora me siento aquí con un dolor. Me siento aquí desvanecido. Así que, ¿qué hago ahora? Y me ha dicho, habla mi palabra. Fortalécete en el hombre interior. Empieza a hablar mi palabra y vas a ver cómo tu hombre interior se va a empezar a rejuvenecer y vas a tomar fuerza. Y es verdad, canta alabanza. Por eso que dice, cuando estéis tristes, canta alabanza. Ponte a cantar una alabanza, ponte a confesar la palabra, ponte a hablar la locura esta del Evangelio. Mira ahí como dice el versículo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, en el versículo 11. Por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionaos. Porque ya tú con una sola ofrenda fuiste hecho perfecto para siempre. Pero entonces te toca a ti ahora
perfeccionar esa obra en ti con pensamiento. Digo que estoy perfecto. Dios me perfeccionó con una sola ofrenda. Su sacrificio me mantiene perfecto para siempre. Y de esa manera es que te vas a perfeccionar. No te vas a perfeccionar ahora poniéndote a hacer obra porque ya hizo tus obras. Entonces, ¿cómo me perfecciona? Hablando la palabra, llamando las cosas que no son como si fuesen. Dice, consolados. Esto es lo importante. Sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Pero tienes que ser de un mismo sentir. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cuál es la preocupación de Pablo por toda la iglesia? Que una tiene un sentir, otra tiene otro sentir, otros son adventistas aquellos, son pentecostales los otros, son mormones los otros, son testigos de Jehová. Y si tú los vas a ver a todos ellos, no los estamos, tú sabes, criticando en una manera cruel, sino vamos a ver el sentir de un hermano adventista con un hermano testigo de Jehová. Entre ellos no se llevan. Ellos están buscando al mismo Dios, pero entre ellos no se llevan. Y un pentecostal menos con ellos. Entre todos ellos, toda esa iglesia se está criticando uno a otro porque le falta gracia y apostolado. Le falta el evangelio. Y al no tener el evangelio, pues entonces cada cual anda con un sentir diferente al sentir del apóstol Pablo y al sentir de Dios. El Dios de paz no puede estar con ellos porque ellos están, no, hay que hacerlo de esta manera. Y entonces nosotros, no, nosotros lo hacemos así. El bautismo aquí es por aspersión. Entonces el otro por allá, no, pues nosotros lo sumergimos. Y el otro, pues no, yo se lo echo por arriba con un jarrito, si es lo mismo. No, pues nosotros lo llevamos allá a Jerusalén. A ser bautizados donde mismo se bautizó nuestro Señor. Y entonces la Santa Cena igual, la tienen partida en pedazos. Pues yo la hago así, tú la haces así, los platicos aquí son de cartón. Pues los platos, los vasitos aquí son de plástico. Y entonces el otro, pues yo tengo vasos de bacará y las copas aquí son de porcelana. Bobera, nuestra Pascua, la cual es Cristo Jesús, ya fue sacrificada por vosotros, por favor. El bautismo ya te dijeron, deja eso fuera. Pablo lo enviaron a bautizar. Entonces, ¿cuál es el sufrir de nosotros por toda la iglesia? Porque nosotros somos parte de la iglesia. Y esa iglesia que está en desobediencia es parte del cuerpo y nosotros somos todos uno. Si yo soy este dedito, a lo mejor la iglesia pentecostal es este dedo, y entonces, y la iglesia bautista es este dedo, y la adventista es este dedo, y la otra es este dedo, y la otra es este pedazo de brazo. Entonces yo aquí sufriendo por el resto de los dedos y por el brazo, porque no estamos en el mismo sentir. Entonces Dios dijo que un día toda la tierra va a ser llena del conocimiento de la gracia. ¿Por qué tú piensas que digo eso? Veamos ahí qué dice. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, dice, ya fue sacrificada por vosotros. Es decir que una iglesia que no deje los rudimentos, todavía está con la vieja levadura. Tiene que limpiarse de la vieja levadura. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado? Salvar a la iglesia. Mira, quiero compartir este versículo contigo, que es un versículo muy importante, donde dice que Dios decidió salvar a quienes, a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Imagínate tú. Esa fue la resolución que Dios tomó ya al final. Y ya estamos concluyendo con eso. Si me acompañas en ese versículo ahí, por favor. Bien clarito lo dice, que Dios decidió salvar a los creyentes por la locura de esta predicación. ¿Estamos ahí? Lo vamos a poner ahora para que lo puedas leer bien clarito. Y vamos a concluir con este versículo tan importante. ¿Estamos ahí? Míralo ahí, estás en pantalla ahora para que diga, no, por ese versículo donde está en la Biblia. Porque podemos decir, bueno, ya Dios nos salvó en la cruz de Calvario, efectivamente. Nos salvó posicionalmente, ya estamos salvos, estamos sin caída, sin mancha, perfectos con una sola ofrenda, santificados, redimidos, todo, bautizados en su muerte, todo, ahí nos dieron todo el paquete. Pero entonces ahora la iglesia, ¿cómo anda? Un hermano pentecostal que todavía anda reprendiendo al diablo y a los demonios y pensando en un infierno. Hay veces que no es ni causa, tú sabes, uno dice, pobrecito, yo tengo que salvar a estos hermanos. Si voy allá, mis hermanos
adventistas, todavía están, no, que hay que guardar el sábado y todavía están en la vieja levadura. Si me voy a un hermano mío que sea testigo de Jehová, no, pero Jesucristo no es Dios, es el Hijo. Pues yo tengo que ir para ahí o con estos temas salvarlo por esta locura de que está sanamente equivocado. Si vamos a nuestros hermanos bautistas, pues creen en la salvación, pero entonces tienen todos los rudimentos. Practican bautismo en agua, santa cena, imposición de manos, profetizan. Y profetizar no es tan malo, no es malo. Pero si profetizamos y no hay interpretación de lengua, pues dice, mire, calle y hable en su casa, para que se edifique usted y después traiga para acá la resolución. Y entonces, mira cómo dice ahí, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de esto que estamos hablando aquí hoy tú y yo. Yo sé que esto es locura. Mira, vamos a terminar con esta locura. Hebreos capítulo 6. Esta es una de las locuras que la iglesia, toda la iglesia en general está metida en esta vieja levadura. Y nosotros, como hermanos, tenemos que sacar a nuestros hermanos de esa levadura vieja y traerlos a la nueva masa como somos. Somos nueva masa, ya no somos vieja levadura. Hebreos capítulo 6. A ver si me ayudan ahí, por favor. 6:1. Fíjate que esto ya es algo que el apóstol Pablo viene hablando y refiriéndose a la iglesia que patrocinaban los hebreos. Y a él, que era la iglesia que en realidad es la madre de todos estos rudimentos, es donde se practicaban todos estos rudimentos. Y ellos dijeron, bueno, sí, vamos a recibir a Jesús, pero nos vamos a quedar con nuestros rudimentos. Porque esos rudimentos son nuestras tradiciones. ¿Cómo vamos a dejar eso? Y entonces, me gustaría tomarlo del capítulo 5, versículo 12, para concluir con esto. 5, desde el versículo... Dice, y habiendo sido perfeccionado, es decir, hablando de Cristo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice en el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque a la iglesia se le hace difícil entender estas cosas. Cuando ya tú eres entendido, por eso es que Pablo la oración era, yo oro para que los ojos de vuestro entendimiento sepáis a la esperanza a la cual habéis sido llamados. Porque estas cosas cuando las hablamos, primeramente se hacen difíciles de explicar y se hacen también difíciles de entender para el que viene atado a una tradición. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Eso es como diciéndote, tú eres un niño en Cristo. Llevas 4.000 años dentro de la iglesia, pero eres un niño en Cristo. Hay hermanos que llevan 40 años, 60 años de su vida dentro de una iglesia y todavía no están preparados para hablarle alimentos sólidos, sino hay que seguirle dando leche y hablarle cuáles son las primeras palabras de Dios y los primeros rudimentos. Tú le dices, ¿tú sabes que tú eres salvo por gracia? Y tú dices, no, eso es del diablo. Pero ¿cómo decirte que salvo para siempre es del diablo? El diablo lo menos que tú quisieras es que tú fueras salvo para siempre. El diablo lo que quisiera es que tú te perdieras para siempre. Pero no salvo para siempre. ¿Cómo eso va a ser del diablo? Eso es lo que pasa, que es una locura. Entonces se hace difícil de entender, porque la tradición nos ha enseñado por 4, 5, 6.000 años, te puedes perder, te vas a perder, te vas para el infierno, los demonios te andan buscando, el diablo te quiere allá. El diablo se está quedando con toda la iglesia. Entonces eso es lo que tú has venido oyendo desde niño. Entonces cuando hoy te dicen el evangelio con su locura, con una sola ofrenda te hizo salvo para siempre, dices, no, eso es too good to be true. Eso no puede ser así. Claro, porque es locura. Entonces, mira cómo dice aquí, y todo aquel que participa de la leche, versículo 13, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. A un niño tú no le puedes hablar de santidad porque te decir, ¿qué es eso? No, yo la santidad la produzco con mis propias obras porque es un inexperto.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, no los molleros, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, ahora viene ya la determinación después de todo eso que se te ha venido hablando. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y ahí donde la iglesia se traba, patina. ¿Cómo que vamos a dejar los rudimentos de Cristo? No, hermano, eso no lo podemos dejar porque Él dijo, ir y bautizaos, ir y hacer, ir y bautizar. Pero ahora, ¿cómo lo vamos a dejar? Porque tú no recuerdas cuando Él dijo, muchas cosas tengo que deciros, pero ahora no las podré sobrellevar. Imagínate si Él no se llega a haber bautizado en agua. Cuando iba a la muerte no lo resucitaba porque lo halló falto. Y entonces en aquellos tiempos tampoco podía quitar el bautismo. Y entonces aún Juan parece que tenía un chispazo de revelación y dijo, no, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti si tú eres el que bautiza en Espíritu Santo y fuego? Pero sí, pero todavía el tiempo no ha llegado. Hazlo tú ahora primero para que se cumpla la Escritura. Y por allá por el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 52, él mismo aclara, dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla. Ya él se había bautizado en agua, pero él ahora venía con el otro bautismo. Entonces a la iglesia cuando tú le dices, dejando ya los rudimentos, ahí patinan. Entonces ahí se manifiesta lo inexpertos que son en la palabra de justicia. Y entonces dice, ahí vamos a ver la lista que hay aquí. Dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Obras muertas. Repítete eso conmigo. Bautismo, obra muerta. De la fe en Dios. Entonces dice aquí ahora, viene la lista, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. Entonces son rudimentos que la iglesia tiene que dejar. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Sabes cuánta iglesia hay esperando un juicio? Chacho, prepárate cuando venga ese juicio, ahí donde Dios va a decidir si te salva o te vas para las pailas del infierno para quemarte siempre. Entonces, están violando la predestinación y la elección que Dios con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre, por causa de ser inexperto en la palabra. Entonces tú no te puedes comportar como un inexperto y como un niño. Así que concluimos con este pensamiento en el día de hoy. Romanos capítulo 10, versículo 1, porque así está toda la iglesia. Entonces, tu trabajo, como el mío, el del pastor Iván y todos los que estamos aquí, es de salvar a los creyentes por la locura de esta predicación. A todo aquel que tú puedas aclararle algo, dale un versículo bíblico. Si tú sabes que la persona no te va a prestar atención cuando le hablas, ya vienes con eso tuyo de la gracia. Toma el versículo y dáselo. Mira, léetelo en tu casa. Para que el Espíritu, y órale al Señor para que el Espíritu le ministre y que ese versículo pueda resplandecer en su vida. Porque imagínate, la iglesia, ¿dónde está basada su enseñanza? Marcos, Mateo, Lucas y Juan y parte del libro de los Hechos. Y Apocalipsis no puede faltar. Esa la tienen todas las iglesias, ese libro. Pero de Pablo lo que cogen un versículo aquí, otro ahí, para acomodarlo en una que otra prédica, un versículo de eso que les cae bien. Oye, qué bien cayó esto aquí, pero no leen todo el evangelio. No se dedican a leer todo el evangelio por causa de esto. Hermanos míos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque eso es lo que quería él, salvar a la iglesia. Ya Cristo la había salvado posicionalmente, pero en lo que se llama doctrinalmente, la iglesia está perdida. Entonces hay que salvarla por la locura de esta predicación. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Y es verdad. Tú te vas a nuestros hermanos pentecostales, oiga, esa gente tiene un celo por Dios y lloran y Dios mío, sálvame. No me... Y de verdad que lo dicen de todo corazón. Y te vas a un hermano testigo de Jehová, igual tienen celo por Dios, son amorosos con Dios. Y a nuestros hermanos igual adventistas, pentecostales, todas las denominaciones, claro, si están dentro de una iglesia, claro que aman a Dios. Claro que aman a Dios y tienen celo por Dios y aman a Dios con toda su mente y todo su corazón. Pero, como les dijo Pablo a los hebreos, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido porque soy inexperto en la palabra de justicia. ¿De qué justicia usted está hablando? De esta que te voy a recitar ahora.
Porque yo les doy testimonio de que tenéis celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Mira lo que dice ahí. No hay ciencia en la iglesia. Todo lo que hay es rudimento. Y pórtate, y te pierdes, y te lleva, y te coge el diablo, y te borra, y te apunta. Ahí no hay ciencia. Ahí lo que hay es levadura vieja. Entonces, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios. Ahí no está el asunto. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Bueno, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Así. Así nada más. Así nada más. Mira cómo dice ahí. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hello. Porque el fin de la ley es Cristo. Muchachos, decirle eso a un hermano adventista, que el fin de la ley es Cristo, diciendo, sí, pero entonces te buscan 20,000 pero. Sí, pero lo ritual, lo ceremonial, pero no, que la ley, que Moisés. El fin de la ley es Cristo. Te guste o no te guste, si no eres un inexperto en palabras de justicia y eres un niño. Y tienes que salir de la niñez y entrar a la madurez espiritual. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero, esta es la otra, pero la justicia que es por la fe, dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, dice, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso mira, es facilito, como si fuera una fórmula. Esto es confesando que si confesare con mi boca que Jesucristo es mi Señor y que Él me salvó, ya con eso quedo justificado. Y que Él ha hecho todas mis obras y yo no tengo que orar, sino más bien, nada más demanda una sola cosa de mí, un solo sacrificio. ¿Y cuál es ese? Yo sabía que había un sacrificio por ahí, escondidito. Sí, de estos, sacrificios de labios que confiesen su nombre. Muy bendecido, hasta la próxima. Te declaramos en el poder de una vida indestructible, te declaramos en el poder del Evangelio, te declaramos sano, próspero y experto en la palabra de justicia. Hasta la próxima. Bendecido eres con toda bendición. Y te salvo porque así Él lo quiso, sin pedirte permiso, no contando con tu libre albedrío. En su amor fuiste predestinado, sin tu haberlo decidido.